¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias, ya con la incorporación de Jimé Savares. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andas, Santi? Te estuve viendo desde casa. Bueno, me alegro. Un gusto estar de vuelta aquí en la pantalla de Canal 4 y estar con ustedes trayendo las noticias del mundo. Y estos días fue lindo para estar en casa porque estuvo muy frío. Acá en nuestro país cayó un poquito de nieve en algunas zonas, pero vamos a compartir con ustedes algo bastante inusual y fueron grandes nevadas en Río Grande do Sul, en Brasil. Vamos a ver las imágenes. El estado de Río Grande do Sul registró muy bajas temperaturas el miércoles, pero nadie imaginó que los brasileños verían calles de su país cubiertas de nieve. Las imágenes captadas por un camarógrafo amateur muestran la alegría con la que los habitantes de la ciudad de Cambará do Sul recibieron los copos de nieve. Increíble, hay mucha nieve aquí. Ahora son las 9:28, hay mucha nieve por aquí. Los termómetros marcaron 5 grados bajo cero tras la llegada de un frente frío. Según la Agencia Brasil, el jueves persistía la previsión de caída de nieve en las sierras Gaúcha y Catarinense. Y se espera que el frente frío siga avanzando sobre las regiones del sudeste y centro-oeste del país. Y es momento de hacer una brevísima pausa en Zoom de Noticias. Quédense allí porque tenemos muchas historias para compartir con ustedes, entre ellas la de un grupo de abuelitas tejedoras. Ya venimos. Seguimos con más Zoom de Noticias, gracias por estar del otro lado y viajamos ya mismo a la República Argentina a conocer la historia de unas abuelitas que tejen para donar ropita para bebé. Son las abuelas tejedoras de la AMIA. Vamos a conocer su trabajo. ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo estás? Y sí, son las tejedoras solidarias de AMIA. Son mujeres que deciden tejer ropita como si fuera para sus nietos, pero de manera solidaria para entregar. Y cuando yo te digo que es como si fuera para sus nietos, es porque tienen realmente todos los detalles y se ha transformado esta, que era una actividad desde hace muchos años, más de 10 años, de pronto en un grupo de mujeres que se están acompañando también durante la pandemia. Está con nosotros Nelly Resnick, que es una de las tejedoras. Yo te pregunté, Nelly, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, yo pedí permiso para ver si podíamos decir la edad de Nelly y Nelly me dijo, por supuesto que sí, así que decí la voz, Nelly. Y tengo nada más que 86 años. ¿Y cuánto tiempo dedicas a estas prendas increíbles que...? El tiempo no se puede contabilizar. Se teje cuando tenés ganas, el tiempo que tenés ganas, de día, de noche. Si no dormís, tejes en la cama. Se teje, se trabaja y se sueña para la entrega. ¿Por qué hacen esto? Te voy a explicar por qué hacemos esto. Porque sabemos que hay un montón de niños necesitados de abrigo. El calor que da el abrigo y el calor que da el amor de gente desconocida que piensa en ellos. Para mí eso es lo más importante. ¿Te emociona? Y te voy a decir qué me pasó ayer a la noche. Sí, me emociona mucho. Desde ayer que me avisaron que posiblemente tengamos hoy esta entrevista. Bueno, hoy hay que prepararse. ¿Qué hay que prepararse? No sé lo que hay que prepararse, pero hay que tener en cuenta. Hacía mucho frío ayer, ¿eh? Y yo me bañé a la noche, me bañé cómoda, calentita, todo fenómeno. Lista para dormir. Me puse un pijama para abuela, nada sexy, te podés imaginar. Y me metí en la cama con una taza de té, que es mi costumbre. Bueno, ahora voy a dormir. No dormí en toda la noche. ¿Por qué? No dormí en toda la noche pensando, ¿qué tengo que decir? ¿A quién le voy a dirigir lo que necesito que me sale del corazón directamente? ¿Cómo entiende la gente que escucha y que los ve a ustedes la necesidad que hay en la calle y que nosotros podemos brindar, paliar un poco todo ese desencanto que viven muchas criaturas? Entonces, fíjate, se me ocurrió, porque la noche es larga y hay mucho para trabajar en la cabeza si funciona. ¿Qué tal si yo pido una donación? Pero una donación accesible, porque la gente cuando dice una donación piensa que es una erogación muy grande y no está el momento para eso. Pero sí puede llegar a estar, porque te digo lo siguiente, con 2 madejas de lana se puede tejer entre 2, 3 o bufandas.
prendas. Esto es importante, Nelly, porque, Domi, déjame contarte que las tejedoras de AMIA, que son muchas y que están hace muchos años y se van sumando siempre mujeres, trabajan todo con donaciones. O sea, Con todo esto es material que se va haciendo de donación. Sí, donaciones, que a veces hay quien dona dinero porque no sabe cómo y dónde comprar. Contame, perdón, vos me decías que tenés nietos y que tenés bisnietos también. ¿Sí? ¿Les tejés a ellos? No. ¿A tus nietos no? No. En concreto te voy a decir, yo pertenezco al grupo de tejedoras iniciadoras. Yo no sé tejer más que derechito bufandas. Otra cosa no sé hacer. Porque mi parte más importante dentro de la actividad era conseguir las donaciones, juntarnos los días martes a las 14:30 en AMIA, en el aula 1 que ustedes estuvieron. Sí. Contabilizar lo que trae la gente, las compañeras, agradecer desde el corazón con lágrimas en los ojos, como de costumbre, el esfuerzo de cada una. Y después viene la parte más también, más emotiva, si quieres decir eso. ¿Qué es la entrega? ¿Qué significa? No, la contabilidad y el inventario de lo que hay preparado para entregar. En la mesa larga se colocan los pulóveres con mangas, los grandes, los medianos, las batitas, las bufandas, los gorros, cuadrados para mantas, para las camas de los chicos. Nosotros tenemos que ir terminando, Nelly, pero yo te pido, quiero que lo muestres vos, no quiero mostrarlo pero yo. Pero me falta decir lo fundamental que quiero. Decir lo fundamental antes de que nos tengamos porque que ir. Quiero lo siguiente, las donaciones que nosotros necesitamos, si fuera posible, 2 o 3 madejas por persona, y calculen ustedes que eso es accesible para todo el mundo. Y de ser posible, calculen que si 100 personas dan, o 50 personas dan de 2 y 3, se junta un montón de lana, 100 ovillos para tejer todo el invierno y dar abrigo. Preciosa historia de estas tejedoras, le agradecemos a los colegas de TN. Santi, creo que tenés un consejo para mí. Consejo importante, sobre todo para vos que has estado resfriada a lo largo de esta semana. ¿Sabés cómo ganarle a la gripe? ¿Cómo? Tenés que decirle basta con WebC. Bueno, es lo que he hecho estos días. WebC es el antigripal más completo que combina activos de acción total, potenciado con más vitamina C. Combate de forma rápida y efectiva los 4 síntomas de la gripe. Decirle chau a los dolores, a la congestión, al decaimiento y a la fiebre. Ganale por goleada a la gripe con WebC antigripal, disponible en comprimidos o té caliente. WebC. Seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de un jardín botánico que antes de reabrir fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sí, que tiene la colección más grande de plantas tropicales. El sitio Burle Marx, el jardín botánico brasileño, que cuenta con una de las mayores colecciones de plantas tropicales y subtropicales del mundo, dice estar listo para atender la curiosidad que generará globalmente tras haber sido reconocido este martes como nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así lo expresa Claudia Estorino, directora del sitio. No futuro, lo que anticipamos con el reconocimiento de la UNESCO es que habrá un aumento del público, un aumento de la demanda, y ya trabajamos en eso. Por ser poco conocido en Brasil y por las restricciones que implica abrir las puertas de un jardín que cela por la preservación de especies vivas, el nuevo Patrimonio Mundial solo recibe a cerca de 140 visitantes por día, pero ante su nueva condición está preparado para que muchas más personas puedan conocerlo. Ampliamos o atendimento, a qualidade do atendimento, nós trabalhamos muito na qualidade da visita que é oferecida ao público. Tuvimos que ampliar la atención y la calidad de la atención, ya también pensando en la candidatura al Patrimonio Mundial. Y nuestra expectativa es que aumente el público y tengamos mucho trabajo para atender mejor a ese público. Atender cada vez melhor a ese público. El sitio también cuenta con 5 espejos de agua y 7 invernaderos con sombra, y en la casa original de Burle Marx resguarda un acervo de 3.000 piezas de museo entre obras de arte, esculturas, libros, planos arquitectónicos y antigüedades. Y ahora los invitamos a viajar hasta Perú porque con motivo del bicentenario de este país reabre la primera casa del general argentino José de San Martín en Pisco. Y en Zoom de Noticias viajamos hasta ese lugar. En el marco del bicentenario de la independencia de Perú, la primera casa y cuartel donde vivió el general argentino José de San Martín y que se derrumbó con el terremoto de 2017, volverá a levantarse. Financiada por el consorcio Camisea,
La casona, que data del siglo XVII y que fue declarada monumento en 1942, se convertirá en un moderno museo ubicado en la ciudad de Pisco. Ana María Lebrun, museógrafa de la reconstrucción de la casa, recuerda que muy poco quedó de la misma luego del sismo. Por el estado en el que se encontraba la casa, esta tuvo que ser derrumbada totalmente para que ahora en la actualidad se pueda hacer la reconstrucción de la casa tal y como estaba en la época antes del terremoto. La propuesta de la reconstrucción incluye un holograma que mostrará a San Martín cuando hacía el plan estratégico para la expedición libertadora. Lebrun destaca que el consorcio Camisea ha brindado todo el apoyo para el cumplimiento total de este proyecto. Su representante, Gonzalo Castro de la Mata, destaca el significado histórico y cultural del mismo. Tratamos de trabajar y apoyar directamente a los pobladores del entorno, nuevamente como buenos vecinos a través de todos estos proyectos. Y este es un ejemplo más. Es un ejemplo que, si bien no es el más caro, es emblemático por la importancia histórica de la Casa Cuartel San Martín para el Perú. La financiación para este proyecto es de 100 millones de soles, es decir, unos 25,4 millones de dólares. Actualmente, la obra tiene un avance del 50%, mientras la parte museográfica está en un 60%. Esta se planea entregar el próximo 8 de septiembre, cuando se cumplirán 201 años del desembarco de San Martín. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista. Bienvenido a casa. Seguimos recorriendo el mundo, nos vamos a China, Santi, para hablar de arte hecho con piezas de Lego. Un artista de este país realizó una recreación de la ciudad prohibida con cerca de 700.000 de estas piezas. Pero obviamente que le llevó mucho tiempo. En total tuvo 9 meses trabajando. Y hay una preocupación puntual a nivel mundial, la escasez de arena. Vamos a ver para qué se utiliza la arena en el mundo y cuál sería la solución a este problema. La arena está en todas partes, pero sus reservas se están agotando rápidamente. Se puede encontrar en computadoras, papel, vidrio, tarjetas de crédito y cosméticos. Pero a medida que el mundo se urbaniza cada vez más, la demanda de la industria de la construcción es enorme. China utiliza anualmente la 1/4 parte del consumo mundial de arena. Dubái ya agotó sus reservas. La arena tarda miles de años en regenerarse y cada vez es más difícil de obtener. La arena de las canteras se está acabando. En los ríos su extracción aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Los dragados en el fondo del mar pueden destruir los ecosistemas. Si se hacen demasiado cerca de la costa, pueden causar el retiro de la playa. La alta demanda ha provocado que los precios suban. Las mafias la extraen ilegalmente de las playas de Marruecos a la India, de Sierra Leona a Singapur. Existen varias soluciones para reemplazarla: vidrios triturados, escombros de edificios demolidos o incluso conchas marinas. La arena del desierto es demasiado fina y los granos demasiado redondos para ser utilizados en la construcción. Mientras tanto, 2/3 de las playas del mundo están retrocediendo. Y seguimos hablando de temas marinos porque hay preocupación en Portugal por el consumo de la almeja japónica. Fue introducida allí de forma artificial para quitar algunas sustancias de la playa, pero se ha ido de las manos.
La almeja japónica se introdujo en aguas lusas como un experimento medioambiental para depurar mercurio, plomo y cadmio. Hoy esta especie invasora, tóxica para los humanos, llega a los consumidores en Portugal y España y se exporta a otros países europeos a través de redes furtivas. La japónica absorbe las biotoxinas de las aguas de la ría Lisboeta, huella de un pasado industrial que ahora, según afirma el jefe de la División Técnica Ambiental de la Guardia Nacional Republicana, se ha convertido en un problema de salud pública. A pesar de su alta toxicidad, puede ser consumida si ha sido sometida a niveles de depuración adecuados, pero en general es obtenida furtivamente. Suele estar mal descontaminada e intoxica al consumidor, provocando graves consecuencias que pueden llegar incluso a la muerte. El problema ha crecido en los últimos años. Las redes de furtivos que trafican con la japónica pueden llegar a capturar hasta 14 toneladas diarias. Tras un proceso de limpieza insuficiente y documentos falsos, las almejas terminan en los supermercados de España y Portugal, pese a no ser aptas para el consumo sin el adecuado tratamiento. La japónica fue introducida artificialmente en el Tajo a su paso por Lisboa y al río Sado en Setúbal para filtrar la toxicidad del agua. Ahora su eliminación es casi imposible y desmantelar el tráfico de este bivalvo, un foco prioritario para las autoridades de Portugal y España. Nos vamos hasta Miami. Se encuentra en peligro el ecosistema de Biscayne Bay aquí en esta ciudad. Allí hay más de 120 especies de animales. La Biscayne Bay o Bahía Vizcaína es un tesoro ecológico ubicado en el condado de Miami-Dade que se encuentra en grave peligro por la contaminación de sus aguas. Es por esto que científicos y cineastas buscan alertar sobre los diferentes peligros que rodean la bahía gracias a un concurso audiovisual. Se trata de la iniciativa Save the Bay, una competencia de anuncios de servicio público en formato de video de unos 60 segundos, del que han resultado ganadores 5 cineastas que aportan su visión artística para salvar la bahía vizcaína. Los 5 videos premiados en el concurso organizado por el Centro Artístico ULAID Arts, con respaldo de las autoridades del condado, se exhiben con la presencia de sus realizadores, quienes se han implicado a fondo en la defensa y protección de esta bella bahía de 56 kilómetros de longitud y 13 de anchura, ideal para la práctica de deportes acuáticos. La alarmante situación se hizo visible en agosto de 2020, cuando centenares de barracudas, anguilas, mariscos y todo tipo de peces aparecieron muertos flotando al sureste de la bahía, seguido de una floración de algas. Científicos y expertos de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna concluyeron que estas muertes eran resultado de los bajos niveles de oxígeno por la sobrecarga de nutrientes procedentes de tanques sépticos y una temperatura más alta de lo habitual en las aguas de la bahía, entre otros factores. Según el sitio web de Ciencias Ambientales Mongabay, los pastos marinos han disminuido hasta un 90% en algunas áreas de la bahía de Vizcaya y en otros han desaparecido por completo. Un grave problema si se tiene en cuenta que el pasto marino resulta vital como hábitat y alimento de numerosos peces y moluscos, además de extraer nitrógeno y fósforo del agua y liberar oxígeno. Y están transcurriendo los Juegos Olímpicos de Tokio y una de las sorpresas en la Villa Olímpica son las camas de cartón. Sí, es una solución ecológica que encontraron los organizadores, pero se cuestiona su resistencia. Bueno, varios deportistas que están en los Juegos Olímpicos subieron sus videos en las redes sociales. Estamos acá con el talla, 220 kilos entre los dos. Vamos a probar si las camas de cartón son resistentes. ¡Vamos! 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 2, 3, 4, 5, almost, 6, 7, 8, grand finale 9. Slow motion collapse. Apparently, they were meant to break at any sudden movements. It's fake. Fake news. Son buenas, ¿no? Resistentes, además. Estamos de acuerdo que sí. Bueno, seguimos hablando de los Juegos Olímpicos y ahora, Santi, quiero mencionar una de mis favoritos, de mis juegos favoritos. Veamos puntualmente la técnica de la gimnasia artística.
La gimnasia artística es una mezcla de fuerza, flexibilidad, elegancia y sentido del equilibrio. Las anillas, reservadas a los hombres, son la prueba de la fuerza estática pura. Los músculos pueden sufrir espasmos al cabo de 3 o 4 posiciones, pero el gimnasta tiene que continuar su ejercicio sin doblar los brazos ni fallar en la salida. Los aparatos más acrobáticos son el suelo y el salto, practicados tanto por hombres como por mujeres. Las rutinas son cada vez más complicadas, con volteretas para adelante y para atrás y giros completos. Pero lograr el impulso necesario y posicionar correctamente el cuerpo es crucial para no fallar en la caída. Es imposible detener una voltereta o una pirueta en el aire, pues se puede sufrir una grave lesión. A la barra fija también hay que agarrarse con cuidado para evitar romperse un dedo o una mano. No hay ni que alejarse demasiado ni acercarse mucho a la barra para no perder impulso. En este ejercicio masculino de movimiento constante hay que buscar una amplitud máxima de las articulaciones, imponiendo a la espalda una postura cercana a la dislocación. En el caballo con arcos es en el que los hombres se caen más veces. Los gimnastas deben girar constantemente sobre su centro de gravedad, manteniéndose en un apoyo reducido. Las mujeres caen más a menudo en la barra de equilibrio. En ella realizan volteretas y giros sobre una barra de apenas 10 centímetros, con elegancia, flexibilidad y un equilibrio digno de un felino, por lo que mantener la concentración es fundamental. La gimnasia artística no se trata de batir récords, sino de lograr una estética que permita alcanzar la nota máxima. No sorprende que los antiguos griegos usaran la gimnasia para modelar sus cuerpos y los romanos y los alemanes para entrenar a sus ejércitos. Y acá vienen estas cosas atípicas que hablamos en Zoom de Noticias. Les mostramos drones, los drones vuelan, pero un dron submarino es algo bastante raro. Sí, vamos a ver un dron que tiene aspecto de un pez de agua dulce. Conozcámoslo. Pensé que el pez también podía volar, pero no. Impresionante, impresionante sobre todo cuando se adapta la tecnología para buscar formas amigables de registrar la vida marina. Así que los aplaudimos. Seguimos compartiendo información con ustedes y les contamos que la Alianza Mundial Educativa recaudó 4.000 millones de dólares para la educación. Esto está pensado para la recuperación en el mundo post-COVID. La cumbre educativa global reúne 3.300 millones para la recuperación post-COVID. El encuentro reunió a decenas de líderes y activistas internacionales y tuvo como objetivo recabar fondos para garantizar el acceso equitativo a la formación, educación de las niñas y el regreso seguro a las aulas en países especialmente vulnerables tras la crisis del coronavirus. Entre las aportaciones, España donará 20 millones de euros, según anunció en una comparecencia vía vídeo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que consideró el acceso igualitario global a la educación de calidad como el único camino hacia las sociedades inclusivas. El Reino Unido, por su parte, aportará a la Alianza Mundial para la Educación 600 millones de dólares. Y entre los participantes en la cumbre destacó también el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que participó con un mensaje en el que comentó cómo los cierres de los colegios por el coronavirus han agravado las desigualdades entre los estudiantes. Coincidió en este punto a la joven Malala, Premio Nobel de la Paz, que se centró en su intervención en el impacto de la crisis climática en la educación y en la brecha de género entre alumnos. Y es momento de mirar al espacio y les contamos que el módulo ruso Nauka se acopló finalmente a la Estación Espacial Internacional. Y llegó un poco tarde porque estaba previsto que lo hicieran en el año 2007.
El módulo científico multiuso de Rusia, Nauka, llegó este jueves a la Estación Espacial Internacional con 14 años de retraso sobre los planes iniciales y tras un viaje de 8 días en órbita no ausente de problemas que hacía por momentos temer por el éxito de la misión. El Nauka se acopló al segmento ruso de la EEI, donde sustituye al módulo ruso Pirs, que fue hundido el pasado lunes en el Océano Pacífico y que estuvo en servicio durante 20 años en la plataforma orbital. El cosmonauta Oleg Novitsky fue quien tuvo un papel clave a la hora de guiar de manera manual al Nauka en los últimos metros al mecanismo de acoplamiento. Sin embargo, menos de una hora antes del acoplamiento, el módulo ruso no estaba en la trayectoria original prevista, problema que se solucionó rápidamente cuando la EEI volaba sobre el eje de Kazajistán. El Nauka, con una masa de 20,3 toneladas y que es el laboratorio espacial más grande jamás lanzado al espacio por Rusia, emprendió así un viaje de 8 días rumbo a la EEI que estuvo marcado por adversidades. El nuevo módulo ruso, cuyo lanzamiento estaba planeado inicialmente para 2007, despegó el pasado día 21 del cosmódromo ruso Baikonur en la etapa kazaja con su compañero de viaje, el brazo robótico europeo de la Agencia Espacial Europea a bordo. Y abrimos el segmento Juegos Olímpicos y hablamos de los colombianos que compitieron BMX, que tuvieron buenos resultados. Así es, vamos hasta Tokio de nuevo para ver quiénes fueron los ganadores. Un comienzo arrollador para Mariana Pajón. La estrella colombiana del BMX se clasificó el jueves para las semifinales olímpicas de esta especialidad, ganando sus 3 series. Pajón, que se llevó el oro en Londres 2012 y Río 2016, no dio opciones a sus competidoras, pese al calor sofocante y a la humedad de Tokio. Fue una jornada positiva para Colombia, que hizo pleno al clasificar a sus 3 participantes. Carlos Alberto Ramírez Yepes, bronce en Río, terminó tercero en su serie, mientras que Vincent Peluard, esposo de Pajón y francés de nacimiento, se benefició de la caída de un competidor suizo en la última carrera para meterse en semifinales. También lograron la clasificación el ecuatoriano Alfredo Campo, el argentino Nicolás Torres y el brasileño Renato Resende. Desde que ha comenzado la pandemia hemos estado mirando a Australia por su manejo en la situación sanitaria y desde este país se anunció que se va a seguir realizando confinamientos aunque los contagios sean contados con los dedos de una mano. La medida se toma a pesar de que la mayoría de la población en aquel país ya está vacunada. Australia prevé mantener su política de estrictos confinamientos incluso cuando tenga toda la población vacunada. Así lo afirmó este jueves el primer ministro australiano Scott Morrison. Aunque el país tan solo ha registrado 34.000 infecciones y 923 decesos desde el inicio de la pandemia, las autoridades regionales tienden a ordenar confinamientos desde sus ciudades o regiones al mínimo brote, aunque los casos se cuenten con los dedos. Melbourne sufrió un confinamiento de 112 días por un brote de COVID-19 detectado a mediados de año, que causó la mayor parte de muertes en Australia, mientras que la irrupción de la variante Delta hace 6 semanas en Sydney mantendrá a unos 6 millones de habitantes de esta ciudad y sus alrededores encerrados en sus casas del 26 de junio al 27 de agosto. A raíz de este brote, las autoridades regionales endurecieron este jueves aún más las medidas en Sydney. En medio de la crisis, el Ejecutivo de Canberra ha reforzado el plan de vacunación, que acumula 2 meses de retraso y que espera completar para la Navidad. El país oceánico mantiene las fronteras internacionales cerradas desde marzo de 2020, al igual que Nueva Zelanda, y prevé abrirlas progresivamente para mediados de 2022. Seguimos adelante con otros temas. El arroz es el segundo cereal más consumido y producido a nivel mundial, solo superado por el maíz. Sí, les contamos también que el 30% de este cereal se produce en China. En el siguiente informe les ampliamos esta información. China fue el primero en domesticar el arroz y en la actualidad hay 100.000 diferentes cepas. Alrededor de 3.000 millones de personas comen arroz a diario, lo que lo convierte en el cereal más popular en el mundo. Asia representa el 90% de la producción mundial, entre 100 y 120 kilos por persona al año. Mientras que en África Occidental y en América Latina la cifra cae hasta 40 kilos por persona y en Europa a unos 5. El cultivo mundial de arroz alcanzó 741 millones de toneladas en 2014. China, principal productor y consumidor de arroz, cultiva el 30% del total mundial, por delante de India e Indonesia. Pero la mayor parte de su producción es para consumo interno.
Y seguimos hablando de las distintas medidas que se toman en el mundo para frenar el coronavirus. En este caso nos vamos hasta Estados Unidos. En muchos países se da la apertura y después el cierre nuevamente. Y es algo parecido a lo que está sucediendo con algunas medidas que se tomaron en aquel país. Cambio de rumbo en la batalla contra el COVID en Estados Unidos. La rápida expansión de la variante Delta ha llevado a sus autoridades sanitarias a recomendar que los vacunados con pauta completa vuelvan a llevar mascarilla en interiores en la mayor parte del país, además de en las escuelas. 2 meses y medio después de aconsejar a los vacunados que fueran sin mascarilla, incluso en interiores, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC en inglés, cambiaron sus directrices. Su directora Rochelle Walensky advirtió que llevar mascarilla tendrá que ser parte de la vida de las personas que ya han sido vacunadas. La recomendación de los CDC, que no implica un mandato, es para aquellos que se encuentran en zonas con índices altos o notables de contagios, es decir, casi 2/3 de los condados de Estados Unidos, del 63%, e incluso algunos de estados enteros como los de Florida, Luisiana y Arkansas. Los condados con altos niveles de contagio, es decir, con más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, suman el 46% del total. Los estadounidenses vacunados pueden consultar el estado en el que se encuentra su condado en la web de los CDC y evaluar si deberían usar mascarilla en interiores. Pese a no ser vinculantes, estas directrices suelen influir en las medidas de las autoridades estatales y locales. Seguimos compartiendo noticias del mundo y les contamos que el portacontenedor Ever Given, que en el mes de marzo había obstaculizado el canal de Suez, llegó a Holanda. Semanas atrás había sido liberado tras un acuerdo económico importante. El portacontenedores gigante Ever Given llegó finalmente el jueves a Rotterdam, 4 meses después de haber bloqueado el canal de Suez, punto de paso de alrededor del 10% del comercio mundial. El barco, de 400 metros y con una capacidad de 200.000 toneladas, entró en el puerto europeo en la madrugada del jueves. Het is bijzonder om dit soort schepen te zien. Es realmente especial, es extraordinario ver este tipo de buques. Estoy orgulloso de que Rotterdam pueda tener estos barcos y de que podamos finalmente terminar el trabajo en el Ever Given. Y esperamos hacerlo rápido para que pueda volver a navegar normalmente. El Ever Given permanecerá en Rotterdam hasta el lunes, cuando zarpará hacia Felixstowe, en el Reino Unido, antes de navegar hacia un dique seco en Dunkerque, Francia. Allí será sometido a exámenes adicionales. El barco gigante bloqueó el canal de Suez durante 6 días a finales de marzo. Finalmente volvió a navegar hace 3 semanas, luego de 100 días inmovilizado y tras la firma de un acuerdo confidencial de indemnización entre las autoridades egipcias y el propietario japonés del buque. Y para despedirnos de Zoom de Noticias, vamos a ver qué está pasando con la vacunación obligatoria en el mundo. Sí, se está dando avances en Estados Unidos y en Europa en esta materia. Nos reencontramos mañana en la previa de Telenoche en la pantalla del 4. Vivo para vos. La obligatoriedad de la vacuna de la COVID-19 avanza en Europa y Estados Unidos. El fuerte repunte de los contagios por la variante Delta ha hecho que países como Grecia impongan la vacunación a sus trabajadores de la sanidad y de centros de mayores. El Reino Unido quiere obligar a vacunarse a los trabajadores de residencias de ancianos a partir de octubre y estudia extender esa obligación a otros trabajadores del sector sanitario. Sin embargo, esta imposición ha encendido las protestas en algunos países europeos como Francia, donde el gobierno presenta un proyecto de ley que debe ser promulgado en los próximos días. Este contempla la obligación de la vacuna en el sector sanitario y para los profesionales que trabajan con personas vulnerables. En Alemania, donde el 50,2% de la población tiene la pauta completa, existe el debate legal sobre si esta exigencia vulnera derechos fundamentales. Por ello, tanto la canciller Angela Merkel como sus socios de gobierno socialdemócratas han descartado una vacunación obligatoria, mientras que desde el Ministerio de Justicia se ha advertido incluso que jurídicamente sería inviable. En general, la medida se desecha en los países en los que las campañas funcionan, como es el caso de Portugal, donde la vacunación obligatoria para algunos sectores no forma parte de la agenda política y apenas ha generado un debate entre enfermeros y médicos. En España sigue siendo voluntaria, pero la opinión pública española es partidaria de la inmunización por aplastante mayoría y un 82,8% de los ciudadanos aún no vacunados están dispuestos a hacerlo, según una encuesta del CIS.
Una situación similar vive Bélgica, donde la Academia de Medicina ha recomendado la vacunación obligatoria para el personal sanitario. Sin embargo, el primer ministro Alexander De Croo lo descartó la semana pasada porque la campaña está funcionando. En Estados Unidos, el estado más poblado del país, California, la ciudad más grande, Nueva York, y la primera agencia federal, el Departamento de Veteranos, requieren ya vacunarse a sus empleados públicos.